Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este martes 28 de marzo del 2023. El tiempo avanza, estamos prácticamente a pocos días de la Semana Mayor. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Vamos a tener dos conversaciones esta mañana, eminentemente políticas ambas. En la primera parte, la licenciada Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? Buenos días, Moisés. Muy buenos días también a la audiencia de este prestigioso programa. Un feliz martes para todos y gracias por tenernos en tu programa, Moisés. Gracias por acompañarnos esta mañana, licenciada. Régimen de excepción, elecciones 2024, reglas electorales, posibles alianzas, voto desde el exterior, reducción de municipios, situación económica del país, entre algunos de los temas que vamos a abordar esta mañana con la diputada. Gracias por acompañarnos esta mañana y, licenciada, una vez más, bienvenida y buenos días. ¿Vamos a tener sesión plenaria hoy o es hasta el jueves, de acuerdo a algunas fuentes me habían mencionado? Sí, el jueves fue convocada la sesión plenaria para esta semana, así que estaremos justamente el día jueves atendiendo la convocatoria y lo que sí puedo decirle que ese día vamos a hacer de mi parte como diputada, presentaré una iniciativa de ley que considero importante también en el marco del cierre del mes de marzo, que es el mes también donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Muy bien. El hecho, y esto es políticamente hablando, siempre hay un olfato periodístico en todo, y cuando vienen los periodos de vacaciones, tanto de Semana Santa como de agosto como de fin de año, se espera qué va a ocurrir en la última sesión plenaria. Puede ser que esté haciendo conjeturas y especulaciones, pero normalmente las plenarias o son martes o son miércoles. Hoy se traslada hasta el día jueves y hay quienes mencionan que va a haber algunas sorpresas políticas para aprobación ese día. ¿No hay conocimiento de nada? ¿No tiene usted conocimiento? No tenemos conocimiento, más bien de lo que se puede monitorear es lo que se ha ido aprobando en comisiones. Pero a ver, yo creo que en lugar de estar esperando sorpresas y que nos tomen desprevenidos con alguna reforma por dispensa de trámite, yo creo que en la Asamblea Legislativa debería estarse discutiendo lo que está apremiando a la población, ¿verdad? Y el reto que tienen los salvadoreños en los próximos meses, ¿verdad? Y que tenemos como país es que los representantes electos por el pueblo salvadoreño respondan a los intereses de los salvadoreños, respondan a los intereses del pueblo y no a los intereses y necesidades de un pequeño grupo de poder. Y por eso yo creo que está clarísimo en la economía familiar, en el día a día de las familias salvadoreñas, cuál es la prioridad y cuál es la urgencia. Yo creo que la gente no está esperando que en la Asamblea Legislativa que tenemos actualmente, con la correlación que tenemos actualmente, que no funciona para las necesidades de la población, se estén abordando esos problemas. Y me parece que el tema del costo de vida es fundamental, el tema de la alimentación es fundamental, y ayer justamente veíamos el tema de la encuesta de Fundaungo y cómo los salvadoreños han cambiado incluso sus hábitos de alimentación. He traído a producción unas gráficas también que me gustaría traer a colación, si es posible, porque hay una sobre la encuesta de Fundaungo, donde muestra que la realidad de las familias salvadoreñas es muy diferente al país de las maravillas que nos pintan en la publicidad gubernamental, en los discursos de mis colegas oficialistas. Podemos ver cómo el cartón de huevos pasó de valer alrededor de $2.50 a valer casi el doble o más. La última fuente de proteína a la que tenían las familias salvadoreñas acceso, y las medidas que se han tomado han sido insuficientes y poco efectivas, y la gente lo puede ver. Y se han seguido tomando esas medidas, ese mismo curso de acción, en lugar de ir hacia lo que deberían ser las soluciones reales para esta problemática. Usted mencionaba este gráfico, vamos a verlo en pantalla en este momento, adaptaciones en el consumo de los hogares en los últimos 3 meses. Barra de color gris es noviembre 22, barra de color oscuro es marzo del 2023, básicamente lo que estamos viviendo en este momento. Ante las inquietudes que se le plantearon a quienes se entrevistaron en este estudio Fundaungo, ha dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado. El porcentaje que se indica en este sondeo estriba entre 63.6 y 67.1 si lo vemos comparado noviembre contra marzo de este año. Así es. Y ahí tiene las demás preguntas. ¿Alguna vez usted o algún miembro de su
hogar tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas. Medio mundo está reportando, bueno, 6 por lo menos de cada 10 salvadoreños dicen que sí. ¿Alguna vez en su hogar dejaron de consumir carne, pollo o pescado? Y la respuesta de quienes fueron entrevistados ronda entre el 69.5 y el 69.9. Esta es precisamente tal vez la respuesta más contundente, más grande, que se ha dejado de consumir algún tipo de estos alimentos. ¿Qué es lo que hemos visto que ha empeorado en esta encuesta? Lo que nos muestra esta gráfica, esta foto de la realidad actual y de los últimos meses de 2022 y el primer trimestre de 2023, es que los salvadoreños están comiendo menos y están comiendo peor. Y si esa no es una prioridad para atender de forma urgente, no sé qué será realmente. Entonces ahí cuando usted me pregunta qué sorpresas van a venir en la Asamblea Legislativa en materia electoral, ¿verdad? O en tema de compras públicas o del el presupuesto, es decir, lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa es que la correlación actual no está funcionando en el sentido que no está atendiendo a las necesidades más sentidas de los salvadoreños y no está tampoco funcionando para cuidar el dinero de la gente. Porque en el país que necesitamos construir, a ver, ¿cuál sería la propuesta, verdad? En el país que necesitamos construir y que la gente desea, es un país que tiene la capacidad de producir sus propios alimentos, un país que tiene la capacidad de abordar la demanda interna de alimentos con una producción local, o al menos en su mayoría. Pero lo que hemos visto es realmente medidas que están beneficiando la importación de alimentos como una medida paliativa, pero no hemos visto tampoco, y el sector agropecuario organizado reporta que tampoco ha existido un apoyo contundente para todos los desafíos que se enfrentan, ¿verdad? Y por eso, como fracción parlamentaria, presentamos en septiembre del 2021 la propuesta de canasta sin IVA, donde estábamos proponiendo quitarle el IVA o dejar un IVA del 0% de forma transitoria durante un año a los productos de canasta básica y productos de primera necesidad. Y así como eso, también pueden haber otras medidas que además estamos analizando y estamos elaborando para apoyar a la población más vulnerable en un momento como ese. Por eso la importancia de cuidar el dinero de la gente. ¿Van a presentar nuevas propuestas en los próximos días ante la Asamblea Legislativa? Claro, estaremos en eso. Estamos justamente hablando con sectores, estamos hablando con especialistas, estamos haciendo el análisis de los datos, porque creemos que es necesario elevar el debate en estos temas. Yo creo que en el tema del alto costo de vida tenemos por un lado el alto costo de los alimentos, que es preocupante y es una situación de emergencia para muchas familias y no hay acciones contundentes para abordar esto. Por otro lado, tenemos el tema de las altas tasas municipales y no me dejarán mentir los amigos televidentes, las amigas televidentes, que en muchos municipios y especialmente en el departamento de San Salvador hemos visto casos como el de Mexicanos, donde se han aumentado de forma bastante significativa las tasas municipales. A nivel de energía eléctrica también y de servicios básicos, que es otro componente importante del costo de vivir en este país, tenemos una de las tarifas de energía eléctrica más altas de América Latina. Y por otra parte, no me dejarán mentir los amigos y amigas televidentes que obtienen su servicio de agua potable de ANDA, que en los últimos meses, desde que hubo cambio de medidores también, se ha tenido una importante elevación de la tarifa de agua potable. No solo se instalaron muchos medidores sin informar a la población a quien se le estaba cambiando, sino que además han habido otras fallas, digamos, en la implementación de los cobros, que fallan, digamos, porque no se aplica los derechos de los consumidores y entonces las tarifas de agua están sumamente altas. Y hay un caso importante aquí que quiero poner de ejemplo, que es la tarifa no residencial, sino la tarifa comercial de agua potable, que se cambió en 2015, la última vez que se cambió, y es un tarifario que es regresivo también. Y ahí tenemos, quisiera ver si producción nos puede apoyar con otra gráfica, otra imagen que tenemos, porque se hizo un cambio de tarifa en 2015 y tampoco esta administración no lo ha cambiado.
Lo que podemos ver es que la tarifa de 2009 a la tarifa de 2015 hay un aumento, pero se le aumenta más porcentaje a aquellos negocios que consumen menos agua. Y a los que consumen más agua, como se puede apreciar en las últimas filas de los gráficos, hay un aumento menor en relación a la capacidad de pago y al consumo de agua potable. Y no se han hecho cambios para atender esto. Entonces, las pupuserías, las tienditas, los pequeños negocios familiares están pagando muchísimo más porcentualmente de agua potable que las grandes empresas. Así es. Y entonces necesitamos, y gracias por poner el gráfico, necesitamos justamente tomar medidas que hagan justicia a nivel económico y social en nuestro país para que en momentos de crisis como este no salgan trasquilados aquellos que ya tienen necesidad, que ya son vulnerables y que ya están enfrentando dificultades. Esta tarifa que usted nos está mostrando en pantalla es la que está vigente desde septiembre del 2015. Así es. Es tarifa de energía eléctrica. Es tarifa de agua. Por eso vemos que dice de agua, por eso dice tarifa y tarifa de alcantarillado, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de el consumo por metro cúbico de agua. Muy bien. Ahora, dentro, se tomaron medidas el año pasado, precisamente el Ejecutivo fue quien las tomó para aliviar el golpe que pudiera tener la inflación y la situación económica mundial. Algunas de ellas dejaron de tener validez a final de año, tal cual es el precio de los combustibles, pero debo entender que algunas se mantienen todavía o también han sido eliminadas de ese paquete que se presentó en el 2022. Algunas se mantienen y de hecho una de las que fue muy publicitada hace unas semanas, que fue quitarle los impuestos de importación a los huevos y a la carne de pavo, que realmente no es un alimento que está la carne de pavo dentro de la dieta, la canasta básica de los salvadoreños. Pero los huevos sí. Los huevos sí, pero a ver, ¿acaso no hay producción nacional? ¿Por qué incentivar la importación? Pero además, según los datos que hemos analizado con mi equipo en la Asamblea Legislativa, han sido además medidas que no han tenido un efecto positivo o efectivo, no han tenido un impacto efectivo en el descenso de los costos. Y tampoco las autoridades que hicieron la propuesta en la Asamblea Legislativa, las autoridades de economía, y tampoco los diputados oficialistas han mostrado datos después de renovar esta medida durante muchas veces de los diferentes alimentos incluidos en la exoneración de los derechos de importación, de que esto ha sido efectivo y tampoco ha sido sensible en la población. Más bien, nuestra propuesta de canasta sin IVA beneficia la producción nacional y beneficia aquellos alimentos que son parte de la dieta de los salvadoreños, que son parte de la canasta básica y otros de primera necesidad. Pero además creo que es importante empezar a hablar de otras medidas más agresivas, como por ejemplo poder darle subsidios a la alimentación a las familias más vulnerables, más pobres. ¿Subsidios de qué manera? Porque me recuerdo que en algún momento se mencionó por parte de la oposición que los subsidios tampoco era el mejor camino. Bueno, lo que pasa es que un subsidio tiene que estar focalizado. El problema del subsidio que se ha dado a la gasolina en los últimos meses y que ya no está vigente, el problema de ese subsidio, si bien benefició a una cantidad de población importante, porque básicamente era aplicable para todos, es que justamente no estaba focalizado. Entonces estamos en un contexto donde hay que focalizar para que el Estado sirva para proteger a aquellos que tienen más necesidad, para que el Estado pueda servir de colchón, de amortiguador al golpe de la economía real y la economía de las familias más vulnerables. Ajá. Y sobre todo por eso también hemos insistido, y parte de nuestras propuestas y de nuestro actuar en la Asamblea Legislativa ha sido justamente para que se cuide el dinero de la gente, para que no haya abusos del dinero público, para que no haya espacios a la corrupción, porque ese dinero público de los impuestos de todos nosotros, de todos los salvadoreños, debe servir específicamente para que el Estado tenga la capacidad de luchar efectivamente contra la pobreza y defender a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Sácame una duda, ¿cómo focaliza el precio de los huevos? Bueno, por decir algo. ¿Cómo focaliza el precio? Las medidas de apoyo a la alimentación?
Bueno, por eso es importante las bases de datos a los que tenga acceso el Estado. Deberían beneficiarse, deberían focalizarse en aquellas familias, por ejemplo, con un ingreso menor menor del salario mínimo, por ejemplo, o que están en la informalidad, o que tienen niños pequeños, que tienen personas adultas mayores. Es un poco complicado también. Pero hay formas de hacerlo. El tema de reducir el IVA, por ejemplo, a veces han criticado que se le va a quitar ingresos al Estado, pero a ver, ¿por qué no empezamos a discutir medidas de justicia tributaria, de justicia fiscal, como el IVA diferenciado? Ahora con la facturación electrónica, por ejemplo, podría ser mucho más fácil que se pueda llevar el control de que ciertos productos suntuarios tengan mayor IVA y productos de primera necesidad, que son los que consumen más parte del... Que se llevan más proporción del ingreso de las familias más vulnerables, entonces pueda estar focalizado. O hay otros mecanismos. Ahorita se han armado muchos agromercados, pero ¿por qué no tener de alguna manera establecimientos subsidiados por el Estado donde puedan llegar las personas carnetizadas, por ejemplo, aquellos que tienen acceso al subsidio del gas o otro tipo de medida, otro tipo, y por eso es importante que el censo que se haga en nuestro país, ojalá este año, ¿verdad?, se tenga justamente los datos de cuáles son las familias que están en pobreza, a dónde están, cuántos miembros son, cuál es su ingreso, cómo viven, porque así va a ser posible tomar esas medidas de una manera más efectiva. Pero todo eso creo que es algo que deberíamos estar discutiendo y no cómo hacer para seguir concentrando más poder o para llegar a tener 70 diputados. Parece que las prioridades de quienes están representando al oficialismo y los colegas de la bancada mayoritaria están concentrados únicamente en seguir acumulando poder y seguir teniendo espacio para que se abuse de los recursos públicos. Pero la realidad de la gente es otra, es urgente y hay que atenderla. Bien, hay algunas preguntas. Luis Calderón nos dice: Moisés, buenos días, me gustaría que le preguntara a su invitada si ella considera que el alto costo de la vida es un problema exclusivo de El Salvador o es un problema global. Claro, es un problema global, eso no se puede negar. Es un fenómeno a nivel internacional y que países como el nuestro, un país pobre, un país endeudado, un país que no tiene su propia producción de moneda, ¿verdad?, sino que está dolarizado, y además tenemos el Bitcoin como moneda de curso legal, que eso además ha aumentado muchísimo el riesgo del país a nivel de crediticio internacional. En un país como el nuestro, vulnerable al cambio climático, con niveles de desigualdad y pobreza como los tenemos, ese tipo de choques externos nos afectan mucho más. Entonces no es, como dicen en las redes sociales, es que no es culpa del gobierno lo que está pasando a nivel internacional. No lo es, pero sí es responsabilidad de los gobiernos tener planes económicos, medidas económicas que contrarresten justamente los efectos en la población de esos choques externos. Y además es obligación del Estado, como ya lo he repetido de forma reiterada en esta entrevista, hacer programas de protección a la población más vulnerable. Porque lo que tenemos que lograr es que después de que pase este momento complejo, que ya llevamos un par de años en esto, bastante porque tiempo. El costo de vida no es que aumentó hace 3 meses o hace un año. Desde el 2021 se están reportando aumentos en el costo de los productos de primera necesidad. Entonces, que no caiga la gente en más pobreza, sino más bien dar las condiciones para que puedan estar protegidos y también cambiar desde la Asamblea Legislativa con una correlación diferente que realmente se enfoque en estas necesidades y en este problema, cambiar desde la Asamblea Legislativa, así como el tema de la tarifa de agua que les mencioné, hacer un rol para que las autoridades encargadas de estas medidas o a través de legislación cambiar el esquema de injusticia social donde los que tienen menos salen más afectados y los que tienen más salen con más privilegios. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque la realidad del país es que tenemos muchos pasando dificultad, pasando injusticia y pasando hambre, y unos pocos cuidando sus privilegios y pasándola realmente bien, digamos, porque han tenido acceso a los recursos del Estado, porque han tenido acceso a estos privilegios, y realmente el país que necesitamos construir debe funcionar de otra manera.
Muy bien, hay un par de comentarios más. Antes de pasar a otros temas, diputada, Alex Santo nos dice, yo le pido a la diputada que no solo diga propongo, proponemos, que redacte un decreto como propuesta para que se discuta con temas específicos todo lo que habla en general y tener una iniciativa de ley. Andrea nos dice también, podría hablar sobre lo cara que está la electricidad. Últimamente está muy elevado su precio. Así es, y es algo que está empezando a surgir y la gente está empezando a percibir también que el costo de la energía eléctrica está subiendo. Hay un tema también de que estamos hacia finales del verano, ¿verdad? Y la producción de energía hidroeléctrica disminuye. Pero a ver, aún así, y cuando ya venga el invierno, nuestro país, como lo mencioné, es uno de los que tiene la tarifa de energía eléctrica más cara a nivel latinoamericano. ¿Dónde está el chaparral? ¿Dónde están esas apuestas estratégicas que eran deudas históricas por las cuales esta problemática de nuestra limitada producción de energía hidroeléctrica, por ejemplo, se iba a superar? Bueno, salió la semana pasada un reportaje de cómo un supuesto monumento al combate a la corrupción está mostrando más bien que tiene fallas estructurales muy delicadas. Entonces, cuando tenemos, y aquí vuelvo, cuando tenemos una asamblea legislativa con la correlación actual que dice que sí a todo, que no controla el poder, que no representa las necesidades de los ciudadanos, que no discute las propuestas no solo de la oposición, sino también de los sectores más vulnerables y de los sectores socialmente representativos, como lo que decía el amigo, presente propuestas de ley. Yo le invito a que vea todas las propuestas de ley que hemos presentado. Sí, han presentado ustedes. Claro que hemos presentado más de 14 propuestas de ley. Hoy vamos a presentar una propuesta de ley. Hemos presentado canasta sin IVA, hemos presentado medidas para proteger a las madres solteras que no tienen apoyo del padre de sus hijos también, y que no hay una cuota alimenticia de hambre, sino que hay una cuota alimenticia mínima. Hemos apoyado el sector de la maquila, hemos apoyado el sector de las trabajadoras del sector textil o de los trabajadores a domicilio. También hemos presentado iniciativas para que haya más transparencia en el Estado, para que haya también mayores controles a la hora de elegir jueces, magistrados, fiscales, etcétera. Hemos presentado. ¿Cuál es el miedo de la bancada mayoritaria de analizar eso, de discutirlo? Entonces, hay un guión, y lo que no está en control de quienes tienen el poder no pasa en la Asamblea Legislativa. Por eso hay que cambiar esa correlación, porque en la Casa del Pueblo no se está representando al pueblo, se está representando un pequeño grupo de poder. Entonces, las propuestas están y las seguiremos haciendo porque es nuestro rol. Y porque es necesario construir país y construir también un proyecto de país donde todos podamos estar incluidos. Muy bien, diputada, hay una serie de preguntas de temas políticos y naturalmente que tienen que ver con respecto a las próximas elecciones del 2024. Vamos a hacer en este momento la primera pausa para quedarnos con ellos. Seguimos platicando cuando regresemos. Frente a frente. La licenciada Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, nuestra invitada en esta primera parte de Frente a Frente. Diputada, hay una serie de preguntas que naturalmente se le tienen que hacer cuando estamos a menos de un año de las elecciones del 2024. Primero, creo que ya se lo consulté en alguna ocasión que nos visitó anteriormente. ¿Va a buscar reelección? Sí, bueno, ya he manifestado que como aspiración política es inscribirme en las internas de mi partido para correr por un segundo periodo legislativo. Pero no solamente eso, creo que es importante multiplicar el trabajo que se ha hecho desde el grupo parlamentario Vamos en la Asamblea Legislativa y cambiar esa correlación en la Asamblea Legislativa y tener más diputados que hagan una labor real, legítima y valiente de oposición y que representen el sentir y las necesidades de la población salvadoreña. ¿Las proyecciones indican que pudiesen tener más diputados? Sí. 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 ¿Hasta qué número? Bueno, eso estamos evaluándolo. Creo que no sería prudente estar en este momento especulando y hablando, ¿verdad? Pero creo que la población que se está viendo representada en el trabajo que estamos haciendo, y nos lo dicen en muchos lugares, en diferentes sectores, la gente desea que existan más diputados que hagan una labor valiente, una labor que les represente y que se haga con ética y realmente con la valentía que se ha hecho hasta el momento. ¿Ustedes como instituto político van a participar en las 3, 4 elecciones que hay el próximo año?
La Comisión Electoral Permanente del Partido Vamos ha convocado a elecciones internas para Asamblea Legislativa y consejos municipales. Nada más. Esas son las elecciones en las que participaríamos con candidatos. Parlamento Centroamericano y presidencia no. No participaríamos con candidatos a esas elecciones. Muy bien. Tengo que hacerle la pregunta, porque usted se le menciona en algunos corredores políticos, algunos dirán también en las redes sociales, como que pudiese ser una candidata idónea de coalición de la oposición para la presidencia de la República. Bueno, en todas las entrevistas a las que voy me preguntan esto, pero la respuesta sigue siendo la misma porque esta diputada, esta servidora pública es coherente en su accionar, ¿verdad? Y como ya lo dije, desde el punto de vista del Partido Vamos, la prioridad estratégica de las próximas elecciones es la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa diferente de la que tenemos no hubiera aprobado leyes nefastas como la ley Bitcoin. Hubiese activado los mecanismos institucionales que nos da la Constitución con una correlación diferente para prevenir y sancionar los abusos que se han dado en el régimen de excepción, que estamos cumpliendo un año, ¿verdad? Entonces, la prioridad estratégica es la Asamblea Legislativa. Independientemente de quién vaya a ser el presidente o presidenta de la República, a partir de junio del 2024, la pregunta que tienen que hacerse la población salvadoreña es ¿qué Asamblea Legislativa debemos tener para poner límites a los abusos de poder que está sufriendo mucha gente, límites a los abusos del dinero público y límites también a esa patanería y esa prepotencia que estamos viendo de todas las autoridades a todos los niveles? Es una forma muy elegante de no responderme. Si le ofreciesen una candidatura a la presidencia de la República por un grupo de partidos coaligados buscando la presidencia en las próximas elecciones, ¿lo aceptaría usted? Le hago la pregunta de otra manera. No lo aceptaría, Moisés, no lo aceptaría. Okay. Ya mencioné cuál es la prioridad que tienen. La prioridad, y me parece que es importante consolidar un modelo de gestión legislativa con más diputados de oposición que realmente cambien esa correlación y hagan valer esto de que la Asamblea Legislativa es el poder del pueblo. Ahí está el poder del pueblo representado. Y debemos tener una Asamblea Legislativa que haga ese rol dignamente. Hay candidatos, algunos le llaman entre comillas valientes, que pudiesen optar a ser también aspirantes a diputados de la Asamblea Legislativa. Le pregunto esto porque hicimos una nota en los noticieros hace poco y los principales líderes de los institutos, incluida usted, si no me equivoco, decían de que cuesta encontrarlos porque medio mundo tiene miedo. Siempre ha costado encontrarlos, ¿verdad? Pero hoy parece que más. Hoy parece que un poco más, pero a ver. Estamos en un momento decisivo y a mí me parece que hay muchas personas valiosas y esta también es una invitación a que este no es el momento de tener miedo. A ver, ¿miedo de qué? El miedo que debemos tener es en seguir igual, en seguir teniendo abusos de poder, en seguir permitiendo que se haga lo que se quiera con el dinero de la gente. El silencio y el miedo no va a cambiar esta situación. Y yo invito a todas las personas que están viendo este programa, en todos los estratos sociales, con todos los niveles de experiencia política, profesional, laboral, que si tienen la inquietud de ser parte de un cambio que enrumbe a este país hacia un país de justicia y dignidad, que se acerquen y que participen, porque este es el momento de participar. No va a haber más adelante, no sabemos. Este es el momento de participar, de no tener miedo y de ejercer nuestros derechos. Nuestro derecho de ser electos popularmente, de ser parte de una transformación del país. Así que les invito a que se acerquen, que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde vamos a dar los datos también de los medios de comunicación, los cuales pueden tener más información. Qué humillante ganar con trampa, dijo usted ante la reforma electoral que aprobó el oficialismo y agregó que se estaba convirtiendo el oficialismo en jugador, en árbitro y hasta en la FIFA. Sí, bueno, qué humillante es pretender ganar con trampa, ¿verdad? Yo creo que quienes hemos ejercido un rol y los proyectos políticos, como Vamos, que tenemos claro cuál debe ser el rumbo al que debe dirigirse el país, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, tienen una oportunidad muy importante porque mucha gente se está viendo reflejada en las propuestas que hacemos, en la visión de país que se tiene,
y también en el rol valiente que se ha desempeñado enfrentando al poder que está abusando de la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que ante eso, yo creo que todos estos cambios de reglas, dejar espacios para que haya dudas, ¿verdad?, en el escrutinio de votos, por ejemplo, el voto electrónico que se le va a dar a los salvadoreños en el exterior, que no garantiza la integridad del resultado electoral. Eso muestra que hay cierto temor también y nerviosismo por parte de quienes tienen el poder y quieren seguir teniendo todo el poder. Y la gente ya sabe, ya se dio cuenta que no conviene dejarle todo el poder a solo una opción política, que lo conveniente para que haya equilibrio y para que haya posibilidad de defender los derechos de la población que ha sido vulnerada es que hay un equilibrio de poder sano, una correlación diferente en la Asamblea Legislativa. Y por eso esa es nuestra prioridad y por eso queremos darle la oportunidad a este país de que exista esa correlación diferente. Algunas fuentes políticas señalan de que podría ser esta semana en la que se determine una reducción del número de municipios y se menciona 50 y que incluso si se quisiese llegar más allá se pudiese reducir el número de diputados para el próximo evento electoral de 84 a 60. Esto ha sido confirmado en algún momento por algún tuit del presidente de la República, por lo menos el número de los municipios, y pareciese que va. ¿Cuándo? No lo sé, pero ya con la modificación que hubo al artículo 291-A, pareciese que por lo menos la puerta está abierta para que se pueda hacer y necesita mayoría simple. Según las recientes encuestas, una proporción muy importante, casi la mitad de la población estaría en desacuerdo con un cambio el número de municipios en este momento. Yo siempre he dicho que es una propuesta que hay que discutir con datos y un debate nacional amplio, ¿verdad? Pero el oficialismo está actuando como un jugador que además puede cambiar las reglas porque se está usando de una manera indebida el Tribunal Supremo Electoral y hay influencias indebidas desde mi punto de vista hacia el Tribunal Supremo Electoral, presiones muy fuertes que no le han permitido ejercer el rol independiente de árbitro electoral y bueno, vemos por ejemplo una plena y descarada campaña adelantada del partido oficialista. ¿Y dónde está el Tribunal Supremo Electoral? Ahí hay una muestra. ¿Plena campaña dónde? ¿En el exterior? Bueno, en el exterior, acá han habido eventos, es decir, la misma promoción de la reelección es una especie de campaña electoral. Entonces son ejemplos de cómo se está siendo jugador y a la vez se está queriendo cambiar las reglas a conveniencia. Entonces, la mayoría de la población está a la expectativa de esto. Una parte importante de la población no está de acuerdo con el cambio de los municipios y con la forma en la que se ha ejercido el rol electoral y cómo se han hecho las reglas electorales y sus cambios. Realmente, la intención de este cambio de municipios parece que es justamente electoral, por el momento en el que se quiere hacer, y si se quiere hacer a la carrera, y si se quiere hacer sin datos, sin una consulta pública. Es más, si se va a hacer por dispensa de trámite, ¿o qué? Vamos a ver qué pasa el día jueves. Entonces, nadie ha dicho qué va a pasar con las partidas de nacimiento, qué va a pasar con el registro de las propiedades, qué va a pasar con la identidad cultural de las personas, muchos aspectos que dependen de los municipios a los que uno pertenece, por ejemplo. Entonces, realmente parece que la prioridad no es discutir un tema económico, de descentralización. La gente creo que aspira a tener un empleo digno, permanente y en su propio municipio, o que haya descentralización de la inversión económica en nuestro país, una descentralización de las fuentes de empleo, ¿verdad? Porque también el gran tráfico que vivimos es porque las fuentes de empleo están concentradas en las ciudades más importantes del país, pero la Asamblea Legislativa perfectamente podría crear incentivos para que se descentralicen eso, pero eso no es lo que estamos discutiendo. Ni siquiera estamos discutiendo nada. Simplemente estamos a la expectativa de que esa Asamblea Legislativa, que vote en automático y que solo puya botones verdes toda la sesión plenaria sin análisis,
apruebe esto de forma automática. De la forma más sencilla que cualquiera pudiese verlo, cualquier salvadoreño que no tenga mayor conocimiento de cómo se mueve el ajo político en este país, diría, bueno, pero ¿para qué 262 alcaldes si con 50 se puede manejar? ¿Y para qué 84 diputados que salen tan caros al país? Mejor tengamos solamente 60. Está bien, discutámoslo. Tengamos un debate nacional. No la agarre conmigo, solo soy el Mostremos mensajero. datos. No, bueno, mostremos datos. Yo creo que es lo que la gente también piensa, ¿verdad? Una cosa es tomar una decisión planificada con la información para hacerlo bien y para beneficiar a la mayoría de la población y darle resultados, que es lo que no estamos viendo, resultados en el tema económico, resultados en la generación de empleos, resultados también en bajar el costo de vida, resultados en una mejor calidad de vida para la mayoría de la población. Discutámoslo, pero no hagamos algo a la carrera como las últimas leyes que ha habido de compras públicas, activos digitales, las reglas electorales, etcétera. Tantas cosas que han pasado sin mayor debate y discusión, sin escuchar tampoco a quienes podrían ser interesados o afectados. Más preguntas y comentarios de los medios televidentes. Marla Boone nos dice, participar en las elecciones no es avalar la reelección siendo esta inconstitucional. ¿Y qué opina de los gestos de burla que hicieron algunos diputados, no voy a mencionar los nombres, a la diputada Rosy Romero? Mire, eso es de todas las semanas en la Asamblea Legislativa. ¿De todas las semanas? Eso es de todas las semanas, las burlas, la patanería, eso es siempre. Y esa es la Asamblea Legislativa que tenemos. Esa es la Asamblea Legislativa que tenemos, ¿verdad? A las mujeres de la oposición, que somos las que tenemos quizás una voz bastante fuerte en la Asamblea, eso es de todos los días. La gente ya ni ve las plenarias porque ya saben que es 10 horas de estar escuchando la misma cantaleta, sin argumentos, sin análisis, insultando y atacando personalmente a quienes representamos a partidos que estamos en este momento en la oposición, al partido Vamos y a otros, ¿verdad? Ataques personales, etcétera. Así no se hacen buenas leyes y por eso insisto, esta correlación no funciona, porque a base de querer pasar todo, decir que sí a todo, bueno, no se hace realmente la labor que necesitamos que tengan los diputados de la Asamblea Legislativa, que se representen a todos los sectores, a todas las voces, a todas las formas de pensar y llegar constructivamente a una conclusión y a decisiones buenas, no para un grupo pequeñito que está usufructuando los fondos públicos, sino a la mayoría del país y de forma especial a aquellos que tienen más necesidad. Dice Mónica Galindo, buenos días. Recuerdo que en una entrevista en otro canal un analista político dijo que los partidos que ni aparecen en las encuestas que se han hecho están a punto de estirar las patas. Perdón por ella, pero creo que el partido Vamos pronto va a quedar en la historia. Y hay otra persona, Lola, que nos escribe y nos dice, excelente, usted va a tener mi voto, y nos manda también un video ahí como para celebrar y agradecerle. Muchas gracias. Estos son comentarios que se están escuchando, pero ¿hay posibilidades que sobreviva el partido Vamos después de las próximas elecciones? Al igual que otros institutos políticos, no lo pongo en duda, es una simple pregunta. Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho de la Asamblea Legislativa y de nuestros concejales, alcaldes también que tenemos en San Isidro, Morazán, y un saludo también a la gente de Oriente y la gente de Morazán especialmente. Yo creo que el trabajo que hemos hecho, y a ver, no lo digo yo, lo dicen las encuestas también, sí, hemos crecido, ¿verdad? Hemos crecido tal vez una fracción pequeñita, pero es uno de los pocos partidos, siendo el único, que ha crecido, ¿verdad? La gente ve la labor que hacemos, valientes, saben que no es sencillo, pero se sienten representadas. Las luchas sociales de muchas personas y de muchos sectores que a veces toca hacerla incluso en la calle, las luchas sociales también se están viendo representadas en ese rol que se hace en la Asamblea Legislativa y en ese también rol que se hace conectando y haciendo el puente entre las luchas sociales y las necesidades de los sectores vulnerables, representándolos en la Asamblea Legislativa. Hemos acompañado a las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado y las graves violaciones de derechos humanos, a las madres y familiares de desaparecidos por la violencia actual. Hemos acompañado al sector de la maquila, proponiendo reformas a leyes relacionadas con ese sector. Hemos acompañado también iniciativas relacionadas con el costo de vida, acompañado a grupos de jóvenes también que no quieren seguir siendo víctimas de violencia para regular el control de armas y así,
Es decir, las luchas sociales tienen que tener una ventana, tienen que tener una expresión en la institucionalidad. Y por eso es importante cambiar esa correlación que recibe a los sectores que tienen necesidad con barricadas, con miedo de escuchar otras ideas, ¿verdad? De que hayan otras propuestas, de que hayan críticas. Se necesita la madurez política, la visión de país también, que no sea solo concentrar el poder y perpetuarnos en él, sino construir un futuro realmente para toda la gente de nuestro país.